una enfermedad muy importante, ya que como futuros médicos nos encontraremos mucho en las personas de la tercera edad y conforme vaya desarrollándose este tema, vamos a ir conociendo más un poco de ello. Como anatomía tenemos, dale, que se denomina el tubo digestivo alto propiamente dicho a la porción del tubo digestivo que se encuentra por el ángulo de Treitz. Esto es muy característico, ya que, como el otro grupo explicaba, el ángulo de Treitz, que más adelante les explicaré, va a ser un reparo anatómico muy importante, porque gracias a ello se va a identificar la hemorragia del tubo digestivo alto con la baja. Y esto es muy importante conocerlo. Eh, Menciona también que, bueno, como ya sabemos, está compuesto por arriba del ligamento de Treitz el esófago, estómago y el duodeno. O sea, vaya, ahora sí, esto es muy importante, quiero que observen. Como nada, una manera de introducción, tenemos que el patólogo checo, Black Trace, nacido en República Checa en 1819, fue un patólogo muy importante, ya que gracias a él se conocieron este reparo anatómico, que como pueden ver en imagen, es la unión del duodeno con el yeyuno. Y esto es muy importante identificarlo, ya que como futuros médicos o las personas que quieran especializarse en cirugía es muy importante, ya que por medio de ellos van a identificarlo. Así que como pueden ver en la imagen, aquí se logra observar que es la unión del duodeno con el yeyuno. Dale. Dale. Bueno, como definición tenemos que la hemorragia del tubo digestivo alto se llama a todo aquel que tiene su origen en algún punto del esfínter esofágico superior al ángulo de Treitz. Las dos causas más habituales que, como ya vamos a ir viendo, hay muchas causas, pero de las más importantes que van a ver es la úlcera péptica, que esto va a ser, como más adelante les voy a explicar, por una afectación de un sangrado no varicial, mientras que puede haber una hipertensión portal, principalmente en un paciente cirrótico, ya hablando más de un sangrado varicial, que más adelante vamos a ir explicando. Quiero que pongan atención en la imagen, que aquí se puede ver un ejemplo de unas varices esofágicas, y es como les comentaba que esto puede ser también una causa de la hemorragia del tubo digestivo alto. Dale. Como epidemiología tenemos que esta enfermedad, como ya les comentaba, es muy frecuente en las personas de tercera edad, principalmente mayores de 65 años. Es más frecuente que la hemorragia del tubo digestivo bajo. Esto es muy bueno, ya que como podemos observar hay muchas más patologías más mortales y gracias a Dios, por viéndolo así, no es tan eh, mortal, pero es de tener siempre un cuidado, ya que muchas personas, como podemos ver, hay una mortalidad de 5 al 10%. Como podemos observar, también menciona que el Helicobacter pylori, la bacteria, y la ingesta de AINES, antiinflamatorios no esteroideos, son los primeros dos factores que causan. Podemos observar que el 40% se va a deber a úlceras gastroduodenales y menciona que un 40 al 50% por una rotura de varices esofágicas. Esto, como podemos ver, es casi muy parejo, casi siempre en el porcentaje va a ir viendo. Ahora sí, la clasificación tenemos que se da en el agudo, que porque la hemorragia va a ser súbita, masiva y suele acompañarse de estas manifestaciones que van a ser hematemesis. Ya más adelante les voy a ir a explicar cada una de las definiciones, melena y hipovolemia. Mientras que en el crónico esta va a ser cuando un paciente tiene una lesión que sangra una pequeña cantidad de sangre y el ritmo de reposición es mayor al de la pérdida. Esto es, hay donde voy a enseñar que se da una clasificación, ya sea de los tipos de sangrado. Dale. Vaya, aquí está donde
Les explico la clasificación según la cantidad de sangrado, se divide en leve, moderada y severa. Como podemos ver, como datos clínicos que antes de explicárselas, se da que casi siempre se va a dar una ansiedad y confusión en todas las pérdidas de sangrado, pero como podemos ir viendo, se va a ir incrementando según sea el volumen. Por ejemplo, en el caso de una hemorragia leve, va a ser de una pérdida de 750 a 1500 mililitros, mientras que en la moderada va a ser de 1500 a 1750 mililitros y en la severa de 1750 a 2500 mililitros. Aquí es muy importante mencionarles, como les volví a repetir en los datos clínicos, ya que nosotros cuando examinemos a un paciente tenemos que verle el nivel de respiración, porque esto va a ser muy importante, ya que aquí menciona que va a darse en el caso de una hemorragia leve, eh, una respiración que ronda los 20 a 30 minutos y un pulso hasta de 120. También en la moderada va a dar un pulso como podemos ver de 120 a 140 y una respiración de 30 a 40. Aquí podemos ir viendo también que es algo bien curioso que conforme el sangrado incrementa, va a ir incrementando, valga la redundancia, también la respiración. Dale. Ahora, como unas definiciones breves para su conocimiento, se da que la hematemesis se define como vómitos con sangre y que dependiendo del tiempo transcurrido entre el sangrado y el vómito, puede cambiar de aspecto. Esto es muy importante ya que principalmente la hemorragia del tubo digestivo alto se va a caracterizar por eso. Pero antes, no cabe destacar que hay que diferenciarlo siempre con hemoptisis, que la hemoptisis es el esputo o tos con sangre, que principalmente para identificarlos, para hacer la diferencia, va a ser de las vías respiratorias, mientras que el sangrado en hematemesis va a venir de las vías del tubo digestivo. Mientras que la melena, esto es muy característico, se va a considerar melena ya sea cuando sea de 60 a 100 mililitros y se define como la salida de sangre por el ano en forma de una deposición de color negro, brillante, pastosa y maloliente. Esto es muy característico ya que la melena se va también a darse en las hemorragias del tubo digestivo bajo, pero principalmente para identificarse va a ser una pérdida mayor, como le volví a mencionar, de 60 mililitros. Y también tiene que darse que tenemos que ver que al menos ha permanecido en el aparato digestivo 14 horas, mientras que la hematoquesia es la expulsión del excremento con sangre roja, como pueden ver en las siguientes imágenes, les traigo como ejemplo cada una de ellas, como pueden ver, para identificar la melena y la hematoquesia. Dale. ¿Qué quiere decir una melena? O sea, fisiopatológicamente, ¿qué te da a entender una melena? Es las heces con sangre que se da como identifica como una patología, como que algo que no está bien, pues, o sea, heces con sangre malolientas, pero no sería, El libro te lo pone como heces alquitranadas, negruzcas, pegajosas, pero ¿qué quiere decir melena? O sea, ¿qué te da a entender fisiopatológicamente una melena? que no se está trabajando bien en la parte del tubo digestivo, ya sea alto o bajo, que hay como en este caso una hemorragia podría ser. ¿Podría o es? Sí, 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 pero también pueden verse también otras patologías que pueden causar melena. Es como que te haga la pregunta, ¿estás sudando o no estás sudando? Te voy a decir que sí. O sea, en medicina tienen que ustedes saber sí o no y si hay probabilidades de decir. Pero una melena, ¿qué te quiere decir? Ahora, y una hematoquesia, ¿qué te quiere decir fisiopatológicamente hablando? Aquí ya es más que todo cuando ya hay un mal funcionamiento del intestino grueso, porque dice que es cuando hay un peristaltismo elevado. Pero fisiopatológicamente, ¿qué te da a entender?
para que tú digas, esta es una melena, esta es una hematoquesia, hay melena, hay hematoquesia, yo pensaría que es esto, hay hematoquesia, pero no hay hematemesis, pienso en esto, hay hematoquesia y hay hematemesis, pienso en esto y así. Que casi siempre me diciona que la hematemesis con la melena va a pertenecer a la hemorragia del tubo digestivo alto. Entonces pensaría que al ver a un paciente, eso Entonces, podría... entonces aquí viene la pregunta, ¿qué te indica fisiopatológicamente una melena? Doctor, ¿no podría ser que, por ejemplo, en la melena se va a presentar cuando podría ser una causa la úlcera péptica? Y la hematoquesia decía que iba a ser sangre ya digerida, que esa va a ser la diferencia. O sea que podría Pero ¿de encontrarse dónde? también Ahora la pregunta quiero que ustedes en... sepan, ¿por qué se hizo una melena? O sea, ¿qué te indica una melena? O sea, no, ya sabemos de que indica un sangrado, porque hay heces con sangre y característicamente, semiológicamente, heces pastosas, negruzcas, malolientes, alquitranadas, como lo menciona Cosio. Pero la pregunta es, esa melena, ¿qué ha pasado con esas heces con sangre? ¿Por qué es melena y por qué no es hematoquesia? Porque Porque el sangrado podría ser, doctor. pues sí, pero estamos hablando de sangrados. Tanto hematoquesia como melenas es sangre en las heces. Vaya, pongámoslo así, pero tiene sus características diferentes. Pero una melena, perdón, con una melena, ¿qué ha pasado? No sé, doctor. Vayan a buscarlo entonces. Porque es muy diferente. O sea, lo que tú estás hablando es muy diferente hablar de matemesis, melena, hematoquesia, y cada una tiene sus características fisiopatológicas por las cuales se están presentando. Ok, sí. Dale. Bueno, como clasificación tenemos el sangrado varicial, no varicial y el bajo que ya explicaron nuestros compañeros de la otra exposición. En el sangrado varicial principalmente se va a dar por una cirrosis hepática, va a ocurrir una hipertensión portal mayor de 12, la hipertensión portal es normal de 3 a 5, pero algunas literaturas consideran que ya ocurre una hipertensión portal ya cuando sea mayor de 10. En la clasificación de Child-Pugh es una clasificación con pacientes con el pronóstico de cirrosis, se va a dar en el 45% en la A y en el 80% en la B y en la C. Este, como pueden ver en la imagen, ocurre la hipertensión portal ya que la vena porta va a haber un estrechamiento y lo cual va a dar un mayor volumen de sangre. Principalmente menciona por la arteria gástrica. Y esto es muy importante ya que se va a dar en los pacientes con cirrosis hepática y vamos a presenciar hematemesis, melena, hematoquesia y choque hemodinámico. Vale. Ahora en el sangrado no varicial acá hay muchas causas, pero la principal va a ser la úlcera péptica. También tenemos el síndrome de Mallory-Weiss que se produce más adelante, mi compañero explicará más profundamente, pero se da por un desgarro por medio de arcadas, también la grostopatía erosiva y este sangrado principalmente va a afectar a la curvatura menor del estómago y también a la unión gastroduodenal, principalmente por la arteria gastroduodenal y la arteria gástrica, como pueden ver en la imagen. Pero es muy importante en el sangrado no varicial tener factores que se van a ver afectados como la edad, las comorbilidades, ya sea el paciente puede ser diabético, hipertenso, enfermedades autoinmunitarias, pero es muy importante la recidiva, ya que muchas personas vuelven a sangrar a lo largo de su vida. Aquí se dan unas diferencias
de la hemorragia del tubo digestivo alta con la baja, es muy importante mencionarles que en la parte de abajo, en la relación del nitrógeno ureico en sangre, en la hemorragia alta va a ser mayor de 30, mientras que en la baja va a ser menor de 30. También podemos ver como síntomas la melena y la hematemesis van a pertenecer a la hemorragia alta, mientras que en la baja la rectorragia. En la hemorragia alta va a haber un aspecto gástrico hemorrágico, mientras que en la baja, claro. Y en los ruidos intestinales van a estar aumentados en la alta, en la hemorragia alta, y en la baja van a estar normales. Aquí tenemos las etiologías más frecuentes de la hemorragia del tubo digestivo alto. Ya mi compañero les va a explicar cada una de ellas, pero como datos a mayor frecuencia tenemos que la úlcera péptica va a ser una frecuencia del 40 al 50%, luego le sigue las varices esofagogástricas, las erosiones gástricas y duodenales con un 10 al 15%, y aquí podemos ir viendo que casi siempre va a ir, en el caso de los tumores, no van a ser mucho su frecuencia, pero también no debe descartarse que puedan estar y ocasionarse una hemorragia. Aquí tenemos la clasificación de Forest. Esta va a ser muy importante ya que se va a evaluar los hallazgos de la hemorragia. Aquí podemos ir viendo desde la 1 hasta la 3 que se va a ir viendo una disminución en el porcentaje. Por ejemplo, en el 1A siempre va a ser un sangrado en chorro y la porcentaje va a ser del 80 al 100%, igual que la 1B con un sangrado variante. La mortalidad, como podemos ver, que es muy variable, como ya les explicaba en epidemiología, aquí ronda un 11%, y aquí podemos ir viendo más, por ejemplo, en la clasificación 2C ya se va disminuyendo el sangrado, va a ser un fondo hemático y los porcentajes va a ser de un 5 al 10. La mortalidad va a ser en este caso baja. Bien, tengan todos muy buenos días. Yo les voy a hablar acerca de las causas de hemorragia digestiva alta. Y para empezar tenemos este cuadro de acá, el cual lo van a poder encontrar en su libro de texto de semiología y nos desglosa básicamente todas las principales causas de hemorragia digestiva alta. Así de manera resumida les voy a decir ahorita porque después se los voy a explicar de manera individual cada una. Tenemos primero la úlcera péptica, que como podrán ver tiene una frecuencia del 62%. En diferentes bibliografías se encuentran diferentes rangos, ¿verdad? Pero cada una de ellas tiene como principal causa de la hemorragia digestiva alta a la úlcera péptica. Y esta generalmente aparece en el duodeno y en el estómago. Algunas características distintivas de ella puede ser que se pueda dar por el uso de aspirinas o de cualquier tipo de AINES, y principalmente se va a dar por la Helicobacter pylori. Tenemos la gastritis, que se describe como un proceso inflamatorio de la mucosa e incluye un conjunto de diversos trastornos marcados por lesión o disfunción gástrica. Lo que lo caracteriza es la pirosis o el reflujo gastroesofágico. No es más que esa sensación de ardor o quemazón que asciende desde el estómago por nuestro esófago y tiene una frecuencia del 8%. Las varices esofágicas, que más adelante les voy a explicar el por qué o cómo es que se forman, se dan principalmente en pacientes con cirrosis, hepatopatías crónicas o una hipertensión portal. El síndrome de Mallory-Weiss, que son pequeñas laceraciones que se dan en la parte distal de que están en la parte distal del esófago y generalmente se dan por vómitos excesivos. Tenemos también las neoplasias gastrointestinales que se van a dar en un 2% de los casos. Las malformaciones arteriovenosas que se van a dar en personas mayores de 70 años y se dan en un 10% de los casos. Tenemos también la lesión de Dieulafoy, perdón,
que de hecho esta causa es de las más raras que hay y de hecho, o sea, es bastante mortal. Aquí no aparece la frecuencia, pero estuve buscando y se da nada más en el 2% de las causas de hemorragia digestiva alta, pero es de las más peligrosas. Bien, entonces para entrar en materia como tal, vamos a empezar a hablar de la úlcera péptica. Que la úlcera péptica son áreas de degeneración y necrosis en la mucosa gastrointestinal expuestas a secreciones ácidas y pépticas. Generalmente se pueden aparecer en cualquier parte del tubo digestivo que esté expuesta al ácido clorhídrico, pero las vamos a ver principalmente en el duodeno y en el estómago. Las úlceras pépticas son mucho más frecuentes en adultos mayores. De hecho, la úlcera péptica duodenal se da en personas que transcursan su quinta década de vida, y la úlcera péptica gástrica se va a dar en las personas que cursan su sexta década de vida. En general existen varios mecanismos por los cuales aparecen estas úlceras, ¿verdad? Pero yo les voy a mencionar dos de ellos. El primero de ellos es la exposición de la mucosa gástrica al ácido clorhídrico y a la pepsina. El otro factor sería la asociación etiológica e intensa con la infección por Helicobacter pylori. Esta última, de hecho, es la causante del 95 al 100% de las causas de úlcera péptica duodenal. Bien, como les había mencionado, entre los factores de riesgo para la aparición de una úlcera péptica, tenemos que la infección por Helicobacter pylori es la principal, es la más frecuente. El consumo de cigarrillos también, las drogas como la cocaína, cualquier tipo de AINES, como puede ser el ácido acetilsalicílico. No sé quién tiene encendido su micrófono, que me haga el favor de apagarlo, por favor. Nelson, creo que sí, Nelson. Gracias. Bien. El estrés psicológico, que de hecho es bastante frecuente porque al haber estrés, el ácido clorhídrico se secreta de manera como más frecuente. Entonces, esto conforme va pasando el tiempo se crean las úlceras pépticas, ¿verdad? También tenemos la hiperplasia de células endocrinas y las infecciones víricas. Sus principales complicaciones, como habíamos dicho, y la principal es la hemorragia. De hecho, se produce en el 15 al 20% de los pacientes. Es una complicación bastante frecuente y de hecho puede llegar a ser mortal y es responsable del 25% de las muertes por úlceras pépticas. También tenemos lo que es las perforaciones, que aparecen en el 5% de los pacientes. Llega a ser mortal también. Y entre sus manifestaciones clínicas, de hecho, existe el dolor abdominal que va a aparecer 1 o 3 horas luego de haber consumido alimentos durante el día. Y este va a ser peor durante la noche, generalmente a partir de las 11 o 3 de la mañana. O 2 de la mañana, perdón, en ese lapso de tiempo va a haber un dolor abdominal más grave, pero puede mejorar con el consumo de alimentos. Bien, tenemos las varices esofágicas y como les mencioné antes, cómo se llegan a crear o cómo aparecen esas varices. La sangre venosa del tubo digestivo pasa por el hígado a través de la vena porta antes de retornar al corazón. Este patrón circulatorio es el efecto del primer paso que sufren los fármacos que son absorbidos en el intestino y procesados en el hígado, antes de entrar a la circulación sistémica. Bien, esto se los digo principalmente porque existen patologías o ciertas enfermedades que provocan que este patrón se interrumpa o no se realice de manera correcta, lo cual va a provocar una hipertensión portal. Lo que va a suceder es lo que va a ocasionar esta hipertensión portal es la aparición de las varices esofágicas, como lo ven acá, que no son más que venas dilatadas y tortuosas en el esófago, en la mucosa esofágica.
De hecho, estas varices son una de las causas bastante frecuentes de las hemorragias digestivas altas. Aproximadamente, estas varices van a aparecer también en personas cirróticas. De hecho, hay pacientes con varices esofágicas asintomáticas y el 12% de estos pacientes van a tener hemorragias al menos una vez al año. Tenemos el síndrome de Mallory-Weiss, que como les había mencionado, son pequeñas laceraciones que se van a dar en la parte distal del esófago, y estas se van a dar por una constancia de vómitos, ¿verdad? Normalmente una relajación reflejada de la musculatura gastroesofágica precede a la onda contráctil antiperistáltica asociada a los vómitos. Cuando esta relajación se ve afectada por por el exceso de los vómitos, sucede que el contenido gástrico pasa hacia la parte distal del esófago, provocando estas laceraciones o estos desgarramientos. Generalmente van a medir su longitud varía entre centímetros y milímetros. Estos desgarramientos no necesitan de un tratamiento específico. De igual manera, no necesitan de intervención quirúrgica, ya que se ven favorecidas por su rápida cicatrización y también tiene una cicatrización completa. Bien, entramos a la gastritis, que es otra de las causas de hemorragia digestiva alta. El término gastritis se suele emplear en todo trastorno clínico asociado con malestar en la región superior del abdomen, como por ejemplo una indigestión o una dispepsia, que no presentan signos clínicos ni anomalías radiológicas. Este trastorno, de hecho, es bastante importante porque se ven asociadas a la aparición de úlceras pépticas y también al cáncer de estómago. Este trastorno generalmente afecta a personas adultas. Generalmente van a aparecer sus síntomas a la edad de 45 años y las causas que la podrían generar son una crisis recurrente de gastritis aguda, reflejo de contenidos duodenales en el estómago, y la más frecuente, de hecho la principal, por la cual la gastritis aparece, es por la infección por Helicobacter pylori. De hecho, acá tenemos que es la gastritis por Helicobacter pylori, como les decía, es la más frecuente. Este tipo de gastritis compromete generalmente la región de la mucosa antral, y también se le denomina gastritis hipersecretora debido a la secreción excesiva de ácido clorhídrico, lo que va a provocar que en un futuro se generen las úlceras pépticas. Acá tenemos como un pequeño cuadro en el cual está la evolución de una infección por Helicobacter pylori, que la cual después de unos meses puede llegar a convertirse en una infección crónica. De hecho, puede llegar a ser asintomática de igual forma. Al ser asintomática la infección por Helicobacter pylori, después de unos años puede llegar a convertirse en una gastritis antral y luego pasa a ser una úlcera péptica gástrica o una úlcera péptica duodenal. También puede convertirse en una gastritis atrófica, lo que va a convertirse luego en un carcinoma de estómago. Bueno, continuando, yo les voy a hablar un poco acerca de la fisiopatología. Es importante mencionar que la fisiopatología de la hemorragia digestiva alta va a estar determinada, como ya mi compañero lo mencionó, por diferentes patologías que la provocan, que puedan tener origen varicial o no. Pasala. Pero quiero decir que lo más importante también, ya sea el origen, va a ser la velocidad con la que se pierde volumen sanguíneo. Como se sabe, por la hemorragia va a haber una pérdida sanguínea, ¿verdad? Y podemos mencionar que puede haber
una pérdida sanguínea del 20%, lo cual va a ocasionar una taquicardia e hipotensión postural. Y una pérdida del 30%, que en esta ya va a ocasionar una insuficiencia circulatoria, una oxigenación tisular inadecuada, hipoperfusión e hipoxia tisular. Bueno, cuando inicia la hemorragia o la pérdida sanguínea, va a haber una reducción en el volumen circulante y también una reducción en el volumen del retorno venoso o la precarga. Entonces, es aquí donde se va a activar como tratar de equilibrar, por así decirlo, se va a activar, se va a estimular el sistema nervioso simpático y esto se va a traducir como una taquicardia. Pero si la pérdida de volumen sigue, esto va a ocasionar que los mecanismos compensadores ya no sean suficientes, por lo que se va a producir una hipotensión. Esta hipotensión se va a manifestar en los cambios posturales, que como su nombre lo dice, una hipotensión postural es cuando el paciente manifiesta que, digamos, se encuentra sentado o acostado, y cuando el paciente se intenta poner de pie, él presenta mareos o vértigos. En esto consiste la hipotensión postural. Luego de esto, va a haber un aumento en el tono simpático, por lo que se va a manifestar como una piel fría, palidez, diaforesis e hipoxia tisular, que se va a manifestar como la cianosis. Bueno, aquí sí, esto continúa, el sistema nervioso central también va a padecer de un bajo gasto, por lo que se puede manifestar como una confusión mental, también una agitación psicomotriz, y va a finalizar con somnolencia. Y si esto persiste más y hay una mayor pérdida aún, esto va a ocasionar al paciente una síncope, y que se puede relacionar con una cardiopatía, por lo que puede provocar angina o un infarto del miocardio. Y es aquí donde se puede ocasionar el shock hipovolémico. Mencionaba también que en el caso de que sea una hemorragia activa, esto va a ocasionar como una hipoxia tisular, por lo que puede causar daños en órganos vitales, como lo van a ser el riñón y el hígado. En el caso del riñón, si esto no se trata, va a ocasionar ¿cómo se llama? Bueno, va a ocasionar un daño en el riñón, y puede ser que esto no se puede mejorar, por así decirlo. Y en el caso del hígado, va a ocasionar una hepatopatía relacionada con hipoxia. En el caso del cerebro, aquí va a haber edema y únicamente. Cuando hay una hemorragia lenta y constante, el paciente solo va a presentar cansancio, mareos, palidez, edema y además síntomas relacionados con anemia, que en este caso se va a caracterizar por ser hipocrómica y microcítica. Va a ser hipocrómica por la falta de hierro. Vale. Ahora continuando, va la fisiopatogenia de la hemorragia digestiva alta de origen varicial. Como ya lo mencionó mi compañero, esta principalmente va a ser causada por las varices esofágicas,
que la cual, como nuestros compañeros siento que explicaron muy bien en el tema de cirrosis, esto va a ocasionar una obstrucción en el flujo sanguíneo, por lo que va a ocasionar una hipertensión portal. Mencionaba que en este caso las varices esofágicas se van a presentar principalmente cuando hay una hipertensión portal mayor a 12 milímetros de mercurio, y también, o incluso también puede ser por 10 milímetros de mercurio. Entonces, esto va a ocasionar que los vasos del esófago, que si no mal recuerdo, forman parte de la arteria, no, perdón, de la vena gástrica izquierda, que son ramas de la vena porta. Y es por esto que se va a producir una dilatación en estas venas, por lo que se va a provocar las varices. Esto mencionaba también que es muy peligroso, ya que posee un alto riesgo de hemorragia. Además, también se puede ver afectado la curvatura menor del estómago. Pasal. Bueno, y otra acerca de la fisiopatogenia de la hemorragia digestiva alta, pero esta es de origen no varicial, va a ser principalmente las úlceras gastroduodenales, las úlceras pépticas, que en este caso mencionaba que esta va a ser un daño o excavación en la superficie de un tejido o de un órgano específico, y va a ser causada por esa esfacelación o por el desprendimiento del tejido o por el desprendimiento del tejido necrótico inflamado. En este caso mencionaba que podría ser aguda o crónica. En el caso de la aguda, mencionaba que va a ser una infiltración, vamos a encontrar una infiltración de linfocitos polimorfonucleares, además de una dilatación de las venas que se encuentran en los bordes de la úlcera. Y en la forma crónica ya vamos a encontrar una proliferación fibroblástica, vamos a encontrar también linfocitos, macrófagos y células plasmáticas, y también tejido cicatrizal. En sí, como ya lo mencionó mi compañero, están las dos causas principales de la úlcera péptica, que van a ser una infección por Helicobacter pylori y también el uso de AINES. La infección por Helicobacter pylori se sabe que esta provoca inflamación de la mucosa, además de que produce la liberación de citocinas, por lo que esto va a causar daño en la mucosa. Mencionaba que iba a haber una gastremia, y por lo que se va a aumentar la producción de ácido clorhídrico, ya que la gastrina es una enzima que es encargada de la producción de ácido. Además solamente, y en caso de las úlceras causadas por AINES, mencionaba que estas tienen una función que inhiben la producción de prostaglandinas. Y como sabemos, las prostaglandinas forman parte de la protección de la mucosa contra el propio ácido gástrico. Entonces, cuando por la inhibición de las prostaglandinas va a causar un daño en la mucosa, y además mencionaba que va a haber una inhibición de la COX-1,
que esta también participa en todo esto. Además mencionaba que también se piensa que tiene funciones antitrombóticas por la inhibición del tromboxano. Pasar. Bien, ahora vamos a hablar de la diferencia entre la hemorragia digestiva superior y la hemorragia digestiva inferior. Para esto vamos a ver tres aspectos para poder diferenciarlos. Primero, vamos a ver el aspecto de ubicación. Recordemos, como se ha venido estado hablando, que la hemorragia digestiva superior va a ser cualquier sangramiento que se va a originar en cualquier parte del tubo digestivo hasta lo que es el ángulo de Treitz. Pero todo aquel sangramiento que se origine por debajo de este ángulo de Treitz se va a decir que estamos hablando de una hemorragia digestiva inferior o baja. Otro de los aspectos para diferenciar son las causas. En cuanto a las causas, ya se ha mencionado, de la hemorragia digestiva superior, generalmente son enfermedades ulcerosas, esofagitis, gastroduodenitis, entre otras. Mientras que las causas de la hemorragia digestiva inferior van a ser hemorroides, fisuras anales, divertículos, colitis isquémica, entre otras causas. Por último, también se diferencian en las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas de la hemorragia digestiva superior, ya dijimos que va generalmente, o en su mayoría, se va a generalizar porque las manifestaciones principales son la melena. Lo que nos va a identificar es que hay un sangrado, pero que este sangrado ha tenido de tiempo el tubo digestivo, es decir, por eso va a salir de color oscura, porque como ha tenido que Si gusta alguien ayude para que se continúe la presentación, por favor. Bueno, continuando en todo lo que mi compañera logra incorporar, como ella está, bueno, ya creo que ya, pues ahora los dejo ya, de nuevo. Dale. Siguiente diapo, por favor. Que todavía no me aparece, pero se encontraban dos fotos. Teníamos una foto de melena por un lado y teníamos una foto de hematoquesia. Como decíamos que la manifestación principal de la hemorragia digestiva superior va a ser la melena. Y que a diferencia, en la hemorragia digestiva inferior lo que se va a ver es una rectorragia o hematoquesia, pero la sangre va a ser de color rojo vivo. Sin embargo, vale hacer la aclaración de que tanto en la hemorragia del tubo digestivo superior se puede dar hematoquesia, como en la hemorragia del tubo inferior se va a dar melena. Esto, por ejemplo, mencionaba que en la hemorragia del tubo digestivo inferior
se puede dar la formación de melena, más que todo cuando hay una hemorragia lenta en lo que es el colon ascendente. Y cuando hay un exceso de sangrado, un exceso de hemorragia en el tubo digestivo superior, entonces no necesariamente solo va a salir melena, que va a ser el color de las heces en color negro oscuro, sino que también debido al exceso de sangre que vamos a tener, también puede salir en forma de color rojo vivo, es decir, que podemos verlo. Siguiente, por favor. Luego tenemos antecedentes para hacer el diagnóstico. Si tenemos la oportunidad de entrevistar al paciente, entonces hay ciertos criterios que tenemos que tomar en cuenta para preguntarle. Por ejemplo, si el paciente padece enfermedades hepáticas crónicas, si tiene antecedente familiar de cáncer, que puede hacer que le esté originando la formación de una neoplasia y eso le esté ocasionando una hemorragia. Si el paciente consume los antiinflamatorios no esteroideos, si tiene episodios de vómitos persistentes, puedan que esto sea la causa de su hemorragia. Debemos preguntarle acerca de sus hábitos alimenticios, ya vamos a ver por qué. Si tiene algún padecimiento actual, vamos a indagar en la forma de inicio, la cantidad, el aspecto y el contenido de la hemorragia. Por último, y no menos importante, vamos a asegurarnos de que la hemorragia sea verdadera. Digo esto porque la literatura mencionaba que existen manifestaciones clínicas ficticias, es decir, que la persona puede manifestar que hubo melena, pero en realidad no fue melena, sino que se dice que el consumo excesivo de remolacha o de bismuto o el peptobismol, que es muy usado, esto puede dar la coloración oscura en las heces, pero no necesariamente estamos hablando de una hemorragia, de un sangrado, sino que puede haber otros factores ficticios y que nos dé a entender que sea una hemorragia cuando no es así. Siguiente diapo, por favor. En cuanto al diagnóstico, existen diferentes maneras de valorar o cuantificar los riesgos, ya sea si una persona está en alto riesgo, si tiene hemorragias o si bien tiene bajo riesgo. Una de esas formas de cuantificar o valorar el riesgo es la clasificación de Glasgow. Este cuadro lo sacamos de Harrison y en él este cuadro mencionaba que es muy utilizado porque incluye valores variables tanto clínicas como bioquímicas, como podemos ver. Incluye el nitrógeno ureico en sangre, la hemoglobina, la tensión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca y otros marcadores. En cuanto a la calificación, se dice que se califica de 0 a 23 y de 0 a 3 es el riesgo más bajo que va a padecer el paciente. Pero si siendo del número 23, el riesgo más elevado que este va a tener. Siguiente, por favor. Tengo una pregunta. Regrese a la clasificación de Glasgow, por favor. ¿Por qué se mide el nitrógeno ureico? El nitrógeno ureico decía que aumentaba porque es producido cuando disminuye la volemia, porque cuando la hemorragia pasa por el tubo digestivo, lo que va a hacer es que se absorben las proteínas de la sangre y entonces esto va a ocasionar que incremente el nitrógeno ureico, cosa que no va a suceder si existiera una hemorragia del tubo digestivo inferior. Entonces leí que por eso, no sé si hay otra razón. ¿Qué tendría que ver la volemia en ese caso? Como va a existir un sangrado excesivo, posiblemente exista anemia
y por lo tanto vamos a identificar volemia, pero no. Entonces, llegamos al punto de que los cuerpos nitrogenados se elevan por La absorción de proteínas sanguíneas en el tubo digestivo. así es. Es la digestión y se absorben derivados de la digestión y del metabolismo de la sangre que se está digiriendo en ese momento. Sigamos. Sería por favor. Otro método diagnóstico es la endoscopía, que es un método que se utiliza, el cual consiste en la inserción de una pequeña cámara que está situada en un tubo digestivo, este tubo se inserta en cualquier orificio corporal, y esto con el objetivo de poder visualizar, por ejemplo, en este caso, en la hemorragia digestiva superior, en donde está situada la hemorragia, o cuál puede ser la posible causa, si ven algún tumor, si ven algún otro tipo de lesión, o si ven varices. Entonces, esta es una técnica que se dice que se debe utilizar en las primeras 24 horas, pero que en los pacientes que tienen enfermedades graves adyacentes, como lo puede ser una cirrosis hepática, se utiliza en las primeras 12 horas. Siguiente. Y por último tenemos la prevención. Para prevenir este tipo de hemorragia, tenemos como primer punto evitar el abuso de AINES automedicados, evitar el consumo de alcohol excesivo, porque vimos que esa es una de las causas que puede dañar la mucosa y posteriormente causar sangrado, y realizarse chequeos médicos periódicos. Esto, por ejemplo, en los pacientes que tienen antecedentes de cáncer en su familia, si se realizan chequeos médicos periódicos, se puede identificar a tiempo la formación de una neoplasia y por ende evitar una hemorragia del tubo digestivo superior. Aquí faltó una, pero no se menciona, que es también el tratamiento del Helicobacter pylori, porque se mencionó que esta es una de las principales causas que dañan la mucosa y que posteriormente es lo que va a causar es una hemorragia del tubo digestivo superior. Y eso es todo. Luego tenemos la bibliografía. Y eso es todo. Ok. Necesito que por favor Albert Rivera me regale las 2 porciones del duodeno que son retroperitoneales. Que son retroperitoneales. La porción... Sin ver el internet, va. Por lo menos traten de simular eso. La porción ascendente. Está la cuarta y la quinta, la tercera y la cuarta parte del duodeno. No. Vaya a buscarlo, vaya a leerlo, por favor. Ok. Y ¿cuáles son las ramas del tronco celíaco? No, esa no la sé. Compañeros, ayuda. Las ramas del tronco celíaco. Oh, eso sí es Doctor, imperdonable. no sé, pero no me sé si me estoy mal, va. La gástrica izquierda, creo que es una. ¿Crees? ¿No estás seguro? Sí, sí, estoy seguro, pero me acuerdo que no, la hepática, arteria hepática. ¿Cuál? Arteria hepática, ¿Cuál arteria hepática? la común, creo, ¿no? Y la arteria esplénica, eso sí me acuerdo. ¿Esa te acordás? ¿Alguna otra más no tiene? No, solo esa me recuerdo, la gástrica, la hepática y la arteria esplénica. Pero no sé si. Anda, léelos. A ver, regálame por lo menos 5 órganos retroperitoneales.
recuerdo el páncreas. ¿Qué porción del páncreas son las que son retroperitoneales? O mejor dicho, ¿cuál es la porción del páncreas que no es retroperitoneal? Puchica, Ever. ¿No aprendieron tus estudiantes? No sé si la primera porción, sería en este caso la cabeza, no sé si. Ándale, él. ¿Y del esófago cuál es la porción retroperitoneal? Está fácil esa. No sé. Del esófago es la porción. Alguien otro del grupo. Haga barra. No, no sé. ¿Nadie? No. ¿Neles? No. ¿Y el tronco celíaco a qué nivel nace de la aorta? Tomando un punto de referencia a las vértebras de la columna. Que las vértebras serían dorsal, entre las vértebras dorsales, por ahí. Sí, o sea, tenés las vértebras dorsales, o sea, tenés 12 vértebras dorsales, pero ¿a qué nivel de las vértebras dorsales? ¿Cuál vas a decir? A esta altura emerge el No tronco. sé si estoy equivocado, pero entre la 3 y la 4, no sé. Casi estamos hablando de que a la par del ápex pulmonar. No sé, pensando ahí por la carina. Desde ahí nace el tronco celíaco. Carina, bronquio. No, Alba, me fui muy arriba, no sé. Nele. Va, pues. No. Terminamos, muchachos, son las 12 y yo tengo que ir a almorzar. Éxitos y nos vemos el día de mañana. Gracias. Vayan a leer anatomía, que les falta un montón. Ah, pues, Gracias, nos vemos. doctor. Salud. Suerte, gracias. Gracias.